Ok, bien, ya estamos grabando entonces. Esta va a ser la primera clase de constelaciones. Va a ser algo densa, no en tiempo, sino que en contenido. Voy a tirar mucho contenido. La idea es que esta clase se la tengan que repetir y repetir y repetir y ver varias veces. Vamos a empezar por lo más simple, sin embargo, lo más simple no es simple. ¿Ok? Vamos a empezar por un tema netamente hormonal, ¿ok? Las constelaciones las vamos obviamente a analizar desde los puntos de vista conflictuales, desde los impactos de DHS, vamos a entender qué es lo que son la vibración base de cada hemisferio, cómo se tiene que ir resolviendo eso durante la fase activa y sobre todo el SBS para que se produzca finalmente una constelación. Tiene que haber algunos requisitos muy especiales. ¿Okay? Y como ya saben, las constelaciones pueden ocurrir en todas las capas del cerebro, tanto en endodermo como en meso antiguo, meso nuevo, ectodermo. Todas las capas pueden sufrir constelaciones y cada capa específica nos va a entregar unos cambios conductuales específicos y también en el caso, por ejemplo, de la corteza cerebral, que vamos a La ver. madre no joda. ¿Qué fue eso? Estamos grabando. Eh, Es Marco. por favor, mute. Eh, a ver, ¿dónde dejé el coso? ¿Será este? No. Bueno, continúo. Por favor, mute, a menos que tengan una duda. ¿Mm? Entonces, y sobre todo les explicaba que a nivel de la corteza cerebral, además por cada área cortical, vamos a tener cambios muy específicos a lo que vamos a llegar después finalmente para ir develando, para ir desmenuzando todo lo que son esta maravilla de las constelaciones. O sea, siempre pensamos que las constelaciones son algo malo que nos lleva a la locura, además se llaman constelaciones esquizofrénicas, en donde vamos a ver distintos tipos de estados psicóticos, de estados paranoides, de estados maniáticos, de estados depresivos. Entonces, con esto empezamos a meternos en lo que son, mucho en lo que son los cambios conductuales y la psiquis. ¿Ok? Así que, bien, voy a darles el favor de que puedan dejar de verme y vamos a la clase. Nos vemos. Bien. Constelaciones. Arrancamos entonces. A ver, para comprender, antes que nada, vamos a hablar de la influencia de las hormonas, ¿ok? En los eventos que tengan relación con los SBS, ¿ok? De cuando, incluso desde la medicina clásica, cuando le llaman un evento patológico que viene de una situación hormonal, ¿no? Porque en la medicina clásica no se entiende mucho esto de los cambios hormonales, de por qué pasa, solamente advierten que hay un cambio hormonal y luego de eso le atribuyen una, entre comillas, enfermedad a un órgano en particular, un estado general del organismo en particular, por la carencia o por el aumento, ¿no?, de una hormona. No se preguntan qué es lo que lo produce, sino que a raíz de que es un hecho de que hay una diferencia hormonal, entonces le atribuyen a eso una, entre comillas, patología. ¿Mm? Entonces, bueno, Hammer nos habla de la psicosis, ¿no? Y para entender la psicosis es muy importante entender los siguientes conceptos, porque eso, la psicosis igual la vamos a ver más adelante, pero desde ya tenemos que empezar a interiorizar estos conceptos. Entonces, lo primero que se tiene que tener presente es una influencia que es muy decisiva como la causa de muchas posibles combinaciones de constelaciones esquizofrénicas. Y esta va a ser, como les dije antes, las hormonas.
Bueno, nosotros estamos acostumbrados a hablar de lo que son las constelaciones depresivas, ¿m? De conceptos como el empate hormonal o transposición de conflictos. Hablamos de los focos de Hammer o de cáncer de los órganos en castración, ¿m? O en la terapia de bloqueadores hormonales. ¿Ok? Este, por ejemplo, aquí vamos a ver una relación en las hormonas sexuales, ¿m? Con lo que siempre en la germana vamos a denominar como masculino y femenino, que siempre son conceptos que abordamos naturalmente en nuestro lenguaje, pero ahora nos vamos a meter de lleno en por qué usamos este lenguaje, y que no solamente esto va, o sea, tiene una influencia directa obviamente desde el hemisferio cerebral correspondiente, pero nos vamos a meter netamente en el tema hormonal para entender cómo funciona. ¿Ok? Eh, este, entonces tenemos que entender que con estos cambios que se dan en un SBS a nivel hormonal, vamos a ver un abanico impresionante de distintas combinaciones a nivel de constelaciones, claro. ¿Bien? Ok. Tenemos que tomar en cuenta principalmente tres tipos diferentes de hormonas, ¿ok? Hormonas sexuales. La testosterona, ven que es la que tengo aquí en la imagen, la testosterona. Vamos a tener, perdón, muy bien, ahí no hay nada. A veces se olvida de los chicos. Vamos a tener los estrógenos, ¿m? Hormonas, testosterona, estrógenos. Los estrógenos, bueno, todos saben, son los que principalmente van a estimular la producción en las glándulas mamarias, ¿no? Hormonas también foliculares. Y también la hormona del embarazo, ¿ok? Que es la progesterona, ¿ok? O también se le llama la hormona del cuerpo lúteo, ¿ok? Creo que tengo también un esquema. Aquí estamos en la testosterona. Parece que no tengo un esquema de la progesterona, lo que sería muy lamentable. Estrógenos. Es muy lamentable. Bueno, continúo. Entonces, con respecto a la progesterona, ¿no? O la hormona del cuerpo lúteo, que también vamos a ver en animales relativamente, ustedes saben, desde un punto de vista evolutivo, como cercanos a nosotros, como los mamíferos, ¿bien? Vamos a encontrar toda esta funcionalidad. ¿Bien? Entonces, importante, primero, las hormonas masculinas, ¿ok? O la testosterona, van a posibilitar la capacidad reproductiva y el estímulo sexual de los machos. ¿Ok? Y las hormonas femeninas o estrógenos hacen, por ejemplo, favorecen el desarrollo de las glándulas mamarias, van a ser responsables, por ejemplo, de que los animales en el mundo natural, en el mundo salvaje y también en cautiverio se pongan en celo. ¿Ok? Y en los humanos promueve muy delicadamente hablando la disponibilidad de amar, si se quiere decir así, y la ovulación también de la mujer. ¿Ok? Las hormonas del embarazo, entonces, van a conservar, van a favorecer la conservación y el control del embarazo. ¿Ok? Entonces, sí, bueno, si vamos más allá, detalladamente, a complicar un poco las cosas, eh, este, a ver, quiero ver el esquema, eso es lo que pasa, pero no lo encuentro. En un segundito, es que no puede ser que no lo tenga.
porque lo guardé anoche. Denme un segundo para encontrarlo por aquí. Es colesterol. No, qué mala onda, no lo encuentro. Tenía un esquema para eso. Bueno, me disculparán, chicos, lo del esquema, pero se los paso luego entonces, ¿ok? Bien, entonces, va a haber varios procesos que van a ser extremadamente complejos para hablarlos a nivel bioquímico. Yo les voy a recomendar una lectura para que vayamos contextualizando mejor todo este tema de las constelaciones que estamos empezando. Justamente por la relación que hay entre el cerebro y las glándulas germinales, es decir, por ejemplo, el hipotálamo y la hipófisis, y sus activaciones y desactivaciones alternas para limitarnos únicamente entonces ahora a lo que son los efectos finales, ¿ok? En la relación entre psique-cerebro y en este caso hormonas. Bien, entonces por ejemplo, estos esquemas que les estoy mostrando, que nos dan como la fórmula química de las hormonas. Bueno, con esto vemos básicamente una visión general sobre las relaciones de las hormonas sexuales y esta fórmula base, que es básicamente el colesterol. Todas estas hormonas provienen directamente del colesterol. Quiero mostrar, bueno, esta es la fórmula base, y todo lo que estamos hablando como progesterona, como estrógenos, como testosterona, provienen todos de esta misma base, que es una base de colesterol. Entonces, progesterona, estrógenos y testosterona van a derivar entonces todos del colesterol. Casi todo esto lo vamos a absorber de los distintos alimentos, pero también lo sintetiza por sí solo el cuerpo. Tampoco es una situación de que necesitemos 100% tomarlos de un modo externo, ¿no? También lo producimos. Lo ayudamos con los alimentos. Entonces, nos dice Hammer, por ejemplo, que es interesante el hecho de que la testosterona masculina se produzca tanto en los testículos como en la corteza suprarrenal y también en los ovarios, obviamente guardando las proporciones, ¿no? Y también el estrógeno, que es una hormona femenina por excelencia, también no solamente lo va a producir los ovarios y la corteza suprarrenal, sino que también los testículos. Insisto, guardando las proporciones. Un hombre no va a secretar estrógenos como una mujer en condiciones normales. ¿Okay? Por ejemplo, la relación que dice Hammer, que la mujer va a producir solo un sexto de la cantidad de testosterona que produce un hombre. Y al contrario, no se puede establecer ese tipo de relación con los estrógenos, ya que se modifica continuamente. Obviamente, por los ciclos que tiene la mujer, de ovulación, o cuando pasa por un embarazo, o cuando pasa por menopausia. Entonces, no es posible mantener esa relación como una constante. Bien, entonces, Hammer nos dice que evidentemente también el cuerpo masculino produce estrógenos, que son las hormonas foliculares. Y la produce directamente en los testículos y en la corteza suprarrenal, en la parte reticular de la suprarrenal. Entre la testosterona y el estrógeno, o sea, entre las hormonas propiamente que van a ser masculina y femenina, se encuentra la progesterona o la hormona del cuerpo lúteo de la que le hablé anteriormente, ¿bien? O la hormona del embarazo, que se produce directamente en el cuerpo lúteo del ovario y en la placenta, y entonces va a servir para mantener, desarrollar el embarazo correctamente. Esta hormona entonces va a tener un efecto
que Hammer lo determina como virilizante. ¿Okay? ¿Por qué virilizante? Solamente porque frena el impacto, frena la producción de estrógeno, la frena de manera abrupta. Entonces, por eso la considera virilizante, porque al perder estrógeno la mujer, recordemos que hay un aumento, entre comillas, de su masculinidad. Todo entre comillas. Recuerden que cuando hablamos de estos conceptos nos vamos a referir únicamente a la forma de reacción según hemisferio cerebral. ¿Okay? A eso Hammer se refiere con la masculinización o la feminización de un hombre, en este caso de la mujer. Bien, entonces este efecto virilizante también lo vamos a encontrar en la píldora anticonceptiva, porque la píldora anticonceptiva es una bomba de progesterona, básicamente. Bien. Por el contrario, si la progesterona se toma de un modo exógeno, por ejemplo, cuando se toma por medio de agua, por ejemplo, el agua potable, en los hombres va a tener un efecto todo lo contrario, va a tener un efecto desvirilizante, lo que probablemente entonces va a causar un aumento progresivo de los hombres femeninos, ¿ok? O sea, afeminados. Y lo mismo que les dije hace un rato, entiendas en el contexto del funcionamiento de un de un hemisferio cerebral específico, ¿no? Influenciado en este caso por las hormonas. Tenemos que partir desde ahí, ¿bien? Entonces las hormonas sexuales van a actuar siempre sobre cada célula del cuerpo y van a modificar la célula según el sexo, ¿ok? Teniendo entonces una influencia especialmente fuerte sobre el cerebro, justamente por esta situación hemisférica, ¿no? Bien, entonces, la denominada interacción del órgano al cerebro, de la psique al cerebro, o en sí misma, se va a determinar entonces en esas condiciones como algo normal. ¿Ok? Sin embargo, respecto a las hormonas sexuales, va a adquirir una dimensión diferente, ¿no? Particular. Como por ejemplo vamos a analizar unas situaciones interesantes que nos describe también Hammer en su literatura. En el Testamento de la Nueva Medicina, parte 2, hay mucho de esto. ¿Ok? Ahí están los capítulos completos, ¿ok? Con esquemas, por ejemplo, el de la progesterona que no se supone que tenía aquí y no lo tengo, aparece también ahí. Bien, entonces vamos a ver el primer efecto, que va a tener relación con los andrógenos, o sea, con el estrógeno, ¿ok? Cuando es de origen artificial. Eh, Atención, entonces. Ven que a los animales eh, se les aplica estrógenos artificialmente desde que tienen corta edad. ¿Mm? Y esto tiene un sentido de que los hagan madurar más rápido, como las vacas, o cualquier otro animal, por ejemplo, de producción, ¿no? Para la carne, para la leche, para lo que sea. Entonces se hace esto en todo el negocio ganadero, ¿m? De producción ganadera. Eh, bueno, esto, si lo traducimos, por ejemplo, a nuestro lenguaje de conflicto biológico, ¿m? Eso significaría que el cerebro puede ser lateralizado. ¿Ok? Eso es lo que básicamente se hace poniendo una hormona artificial a los animales o a cualquier ser vivo, incluyéndonos. ¿Bien? Entonces, esto de lateralizar el cerebro es básicamente lo que le pasa, y Hammer pone un ejemplo de un gallo. Si al gallo joven se le da testosterona en el alimento y empieza de repente a cantar,
Entonces, estamos viendo la activación de las zonas del territorio peninsular de la derecha. ¿Ok? Un gallo hecho madurar precozmente con este modo artificial, entonces va a reaccionar inmediatamente de manera diferente de cómo lo haría en normalidad. ¿Ok? Porque se lateralizó con esta influencia externa de hormonas, lateralizamos al gallo. Y ante un conflicto de territorio no va a actuar con su hemisferio correspondiente, sino que con el opuesto. Eso es básicamente lo que está diciendo en su texto Hammer. ¿Ok? Entonces, aunque el cerebro continúe siendo el órgano que dirige todo el organismo, ojo, se le puede controlar externamente con las hormonas. ¿Ok? Entonces, y esto lo vamos a ver muy constantemente. ¿Ok? Con lo mismo que hablábamos, las pastillas anticonceptivas, que un tratamiento con hormonas porque el tipo le gusta levantar fierros en el gimnasio, o, etcétera. Entonces vamos a estar bombardeados por estos elementos externos que lo que hacen es lateralizar inversamente el cerebro. Y eso va a generar una serie de cambios. Otro tipo de modificación lo vamos a ver, por ejemplo, en la castración, que este es un tema que a mí, cuando se me pregunta la opinión, siempre prefiero decir no a la castración. Lo que pasa es que la castración, y de hecho Hammer la denomina como una alteración monstruosa del organismo entero, porque eso así lo describe él. Ah, a mí lo que me pasa con el tema de la castración es que una vez que castras a tu animal, a tu mascota, eh, te despides de él básicamente, porque él va a ser distinto, ya no va a ser esa mascota, ya va a ser otra mascota. Eh, Hammer dice, por ejemplo, que no se trata solamente de la pérdida de los ovarios, por ejemplo, sino que en la mayor parte de los casos va a provocar una inmediata transposición de la lateralización. O sea, lo vamos a lateralizar a la fuerza. Lo vamos a obligar a funcionar con el otro hemisferio. Entonces, el organismo, hasta ahora femenino, se convierte así de golpe eh, en un organismo con orientación hormonal masculino. En el caso, por ejemplo, de los perros, en el caso de los gatos y de cualquier mascota y de cualquier animal. Entonces, ya en esta situación va a prevalecer los andrógenos, ¿no?, producidos por la corteza suprarrenal. ¿Qué más? Al mismo tiempo, sin embargo, la paciente que ha sufrido una ovariectomía, una extirpación de los ovarios, o que ha sido irradiada, o que le han metido quimio, va a reaccionar entonces con el área peninsular derecha, que corresponde entonces al territorio masculino, en vez de reaccionar con el área normal para ella, que sería el izquierdo, ¿no? Entonces, un mismo suceso adquiere ahora, nos dice Hammer, bajo el aspecto conflictivo, un valor y unas características totalmente diferentes respecto a aquellas que habría tenido antes. Ahora, en mi opinión, cuando yo he visto este asunto de la castración, yo veo cosas realmente nefastas en el caso de los animales, de las mascotas. Porque un perro, por ejemplo, castrado, es un perro que pierde totalmente su orientación. O sea, es un perro que no sabe a dónde pertenece. Es un perro que, como no, como ahora va a estar carente de hormonas y va a reaccionar con el otro hemisferio, es un perro que no sabe cuál es su lugar. Es un perro que no entiende cuál es su posición y su escala dentro de la jerarquía de un grupo. Entonces, ven que generalmente las personas, y me meto a hablar ahora de castración, las personas dicen, no, vamos a castrar porque queremos
y esto es algo muy común acá en Estados Unidos. No, lo castramos porque así mejora el carácter. Lo castramos porque así no es violento. Lo castramos porque así no es rabioso, porque así no es agresivo. Lo castramos porque así se relaja, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, desde la visión humana, cuando vemos un perro castrado, vemos un perro amistoso, vemos un perro cariñoso, que se acerca, que es humilde, que te invita a jugar, que asume inmediatamente que tú eres el amo, que asume que con mucha humildad se pone como a disposición de lo que tú quieras hacer, ¿no? Y eso es en realidad eso es un intento desesperado, desesperado del perro por tratar de encajar. ¿Mm? Quiere encajar a toda costa contigo, quiere encajar a toda costa con tu familia, con su manada, porque él ya no sabe cuál es su lugar. Al no estar secretando las hormonas que secretaba, él pierde su posición. ¿Mm? Para los animales todo es un rastro olfativo. Hay alguien con el micrófono abierto y suena ruido. Bueno, entonces, eso es lo que pasa básicamente con los animales. Claro, percibimos un cambio en la conducta que al humano agrada, pero ese ya no es más el perro que teníamos antes. Lo hemos cambiado, lo hemos lateralizado y lo transformamos en algo que va a arrastrar el resto de su vida por no saber cuál es su lugar. Entonces, claro, ese es básicamente el gran problema, además de las desvalorizaciones que esto le va a traer a un perro a futuro, ¿m? A nivel de huesos, por ejemplo, porque el perro no va a entender situaciones, por ejemplo, en época de apareamiento, distintos tipos de problemas a nivel de endodermo, de mesodermo nuevo, eh, se van a hacer constantes en el perro a futuro. Por eso en los perros castrados, cuando ya llegan a cierta edad, vamos a ver mucha artritis, vamos a ver artrosis, vamos a ver distintos tipos de desórdenes, ¿no? Y es justamente por esta situación. Eh, bien. Entonces, ¿No te puedo hacer una pregunta? adelante. Estabas hablando de los perros. En el caso de un gato macho también sería lo mismo, parecido. Exactamente lo mismo. Sí, sí, exactamente lo mismo. Ok, gracias. Eh, Aprovecho para preguntar, mencionabas la castración en las hembras, que le cambiaría la lateralidad hacia el otro hemisferio, que ahora se comportaría del lado masculino. ¿La sí. transforma automáticamente en una hembra zurda? La transforma en una hembra. A ver, ¿cómo? De nuevo, por favor. Al castrar a la perra, ¿pasa a ser una hembra zurda? O sea, ya no predomina su lado femenino, predomina el masculino. ¿Y la hembra es diestra? Sí. Ah, ok. O sea, ¿Se te cortó María Paula o se me cortó a mí? ¿Alguien me escucha? Sí, Igor, te escuchamos. Aprovecho, si María Paula no aparece, Maxi hizo una pregunta en el chat. Dice que si en vez de castrar se liga, supongo que será la ligadura de trompas. Sí, sí. Lo que pasa es que hay muy pocos veterinarios dispuestos a hacer eso. Hay muy pocos, lo encuentran innecesario. Entonces, es difícil encontrar un veterinario competente que entienda esa situación. ¿Mm? Lo más fácil es castrar. Eso es fácil. Abro, corto, se acaba. ¿Mm? Eh, este, y generalmente no te ofrecen ninguna alternativa. No. Hay que tener suerte para encontrar a alguien que esté dispuesto a hacerlo. Y bueno, la ligadura no evita, por ejemplo, que haya embarazo, pero le permite al animal seguir su ciclo hormonal normal. Entonces eso está súper bien porque el animal no pierde su identidad. O sea, es eso básicamente. Eh, no sé si contesté tu pregunta en el chat.
Sí, sí, Maxi dice gracias. Bien. Ahora, bueno, también en mujeres, en humanos, o sea, la ligadura no le cambia la lateralidad. Exacto, exacto. La ligadura promueve en realidad que todos los ciclos hormonales se mantengan bien. El problema es la castración, el problema es una histerectomía, es una ovariectomía, el problema es la medicación hormonal, pero no una ligadura. Entonces es un gran método anticonceptivo, ¿no? Esto es reversible, si mal no recuerdo, la ligadura de Sí, trompas. sí, sí, es reversible, es un asunto reversible. Ahora, a veces cuando a los perros se le hace la vasectomía, bueno, los perros es una maravilla porque hay muchas vasectomías hechas en donde el perro vuelve a conectar el conducto. Una cosa, pasa poco, pero pasa en algunos perros. Chicos, ¿serían tan amables de esperarme 2 minutitos? Vuelvo enseguida. En menos de 2 minutos estoy aquí. Vuelvo enseguida. Sí, sí. Sí, sí. Ok, volví. ¿Me escuchan? ¿Estamos aquí? Sí, sí, Igor, se escucha bien. Bien. Sí. Avanzo entonces con el coso. Otra cosa que tenemos otro de los factores que son súper importantes, ¿no? Para hablar esta introducción a las constelaciones desde un punto de vista hormonal, es entender qué es el empate hormonal. ¿Ok? Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en los conflictos de territorio con depresión. A ver, me explico. Hammer dice que la expresión empate hormonal, ¿ok? Entendido dentro de lo que es la CCG, ¿m? Es que un paciente tiene en equilibrio, tiene balanceadas tanto las hormonas femeninas como las hormonas masculinas. Cuando existe ese equilibrio, entonces hablamos de un empate hormonal, ¿ok? Aunque obviamente se le va a dar una cierta prevalencia a los componentes que van a ser masculinos o femeninos, ¿ok? Estas son... ¿Alguien me va a preguntar algo o es ruido? Parece que era ruido. Bien, entonces, cuando veamos psicosis, cuando veamos las depresiones, vamos a tener muy en consideración todo este asunto del empate hormonal, ¿ok? Pero bueno, era necesario hablarlo ahora también. Entonces, cada manipulación de una constelación hormonal que vaya a afectar entonces a este empate hormonal, o sea, este equilibrio hormonal, puede provocar instantáneamente una depresión.
¿Por qué? Porque se va a experimentar entonces un conflicto de territorio. ¿Por qué en territorio? Pongan atención. En este caso va a prevalecer por muy poco las hormonas masculinas. La solución a este conflicto es en general más difícil, dice Hammer, que si intentásemos resolver un simple conflicto de territorio. Ya que en la fase depresiva el paciente está menos dispuesto a reflexionar realmente que en un conflicto normal, ¿ok? De territorio. Claro, porque está influenciado en este caso por un tema hormonal. Entonces, básicamente es posible provocar el empate hormonal en los pacientes de distintas maneras. Por ejemplo, bloqueando el exceso de cualquiera de los componentes o sustituyendo la falta de otros componentes. Hammer le llama, por ejemplo, aprendices de brujo, le llama a los médicos. ¿Okay? Y dice, los aprendices de brujo consiguen la reducción de algunos componentes totalmente sin escrúpulos. Es una crítica que él hace. Gracias a las castraciones quirúrgicas de las que les hablé anteriormente, o que utilizan las radiaciones, etc. ¿Okay? La quimio, o los inhibidores hormonales. Los trata de esa manera porque artificialmente provocan estos cambios, ¿no? Con eso se afecta el empate. ¿Qué más dice Hammer? Que tenemos que saber que el empate hormonal indica solo una relación, un equilibrio, ¿ok? Entre el nivel de hormonas masculinas y femeninas, o sea, entre los andrógenos y los estrógenos, testosterona y estrógenos. Bueno, eso es una de los factores más que nos dice Hammer. Hay más. ¿Cuál es para hablar, la influencia de las hormonas en las denominadas constelaciones de los hemisferios? Esto es muy interesante. Bien, entonces, con la expresión constelaciones de los hemisferios, nos dice Hammer, nos vamos a referir no solo a que la constelación hormonal es de tal manera que el individuo tiene entre los dos hemisferios cerebrales un ritmo, esto yo se los adelantaba al principio, que a veces se separa del ritmo de base, sino también que estos ritmos, que son discrepantes, son diferentes unos de otros. La constelación de los hemisferios es contemporánea o tiene el mismo significado que la constelación esquizofrénica. Ok, Hammer con esto nos está diciendo que el cerebro y cada hemisferio tiene una vibración de base, un ritmo de base. ¿Ok? Que para que se dé una constelación esquizofrénica, estos ritmos tienen que verse alterados. Un hemisferio y el otro tienen que vibrar a un ritmo diferente, ¿ok? Uno del otro. Y ambos hemisferios además tienen que vibrar diferente al ritmo de base. O sea, hay un ritmo de base. Los dos hemisferios vibran a un ritmo diferente. Y además entre sí tienen un ritmo de base, perdón, un ritmo distinto entre hemisferio y hemisferio. ¿Okay? Cuando eso se da, entonces cuando tenemos una constelación. Me pareció escuchar algo. ¿Alguien me iba a preguntar algo o fue ruido simplemente? Igor, entonces aprovecho, serían 3 ritmos diferentes. El base, que no se está cumpliendo, y el de cada hemisferio, que no coincide ni siquiera entre sí. Exactamente, exactamente. Hay que tomar en cuenta esos factores como ritmos. ¿Okay? Ahora, estos ritmos, ¿quién los manda? Un foco de Hammer, una situación hormonal, un determinada fase de un SBS, etc. ¿Ok? Entonces, continúo con... ¿Sí? ¿Perdón? Perdón. Sí, otra consulta. ¿El ritmo de base es estándar o es inherente a cada individuo? Bueno, va a ser estándar, si se quiere. Tú sabes que es que hay cosas que son
uno les llama estándar, por ejemplo, a cosas como la temperatura. ¿Mm? Se supone que hay una temperatura estándar del ser humano, pero eso está controlado por un montón de otros factores, como factores climáticos, como factores alimenticios, factores de actividad física, etcétera. Entonces, aquí podríamos decir que hay una suerte de Franja estándar. claro, pero sabemos que si hilamos fino, vamos a ver variaciones entre persona y persona. ¿Mm? Es como Bien, cuando Hammer te dice, no, mira, el endodermo te levanta una fiebre de 37,2, pero bueno, no todos tienen la misma temperatura estándar, entonces ese nivel también se ve afectado. ¿Ves? O si es que además hay otros CVS en curso, o si es que tienes los TCR, o si es que vives en un lugar con X clima. Entonces, todo está sujeto a distintos factores que hay que analizar. bien, bien. Gracias. Bien. Igor, ¿Sí? una consulta. ¿A qué te refieres con vibrar y con ritmo de base? Ok. Yo usé la palabra vibrar porque me parece más fácil de entender. Imagínate que el cerebro va a tener un ritmo, ya sea hormonal o un ritmo eléctrico, ¿ok? Estándar. Vamos a verlo de esa manera, ¿ok? Tiene cierto ritmo. Y para que se produzca una constelación, los dos hemisferios cerebrales tienen que funcionar a un ritmo diferente que ese que es estándar. Y además de ese ritmo diferente al ritmo estándar, entre hemisferio y hemisferio, también van a ser dispares. Por ejemplo, si lo llevamos a un tema número, solamente para que se entienda el ejercicio, el ejemplo, vamos a decir que el cerebro tiene un ritmo base de 2 y el cerebro y para que se produzca una constelación, ninguno de los dos hemisferios tiene que tener ritmo 2, sino que va a estar alterado. Y además tienen que ser distintos. O sea, si los dos hemisferios tienen ritmo 3, no estamos constelados. Tiene que haber uno 3 y el otro tiene que tener 4 o 1. La cosa es que tienen que ser totalmente dispares en este ritmo. No sé si se entiende mejor así con números ficticios que acabo de poner. Sí, número se entendió mucho mejor que... sí, buena explicación. Ok, bien, bien. Y el ritmo de cada, perdón, el ritmo de cada, de cada hemisferio sería diferente al 2. Sí, para que exista una constelación, sí, tiene que ser distinto al 2 y además de cada hemisferio, distinto entre sí. Pero el estándar o el base de cada hemisferio es el mismo, es el 2. Claro, en condiciones normales, sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, ahora nosotros le pusimos un número para que se entienda el ejemplo solamente, pero después lo vamos a analizar más adelante desde un punto de vista netamente químico, ¿ok? Y eléctrico también. Sí, Eh, sí. las clases de constelaciones, chicos, yo pensé que iba a ser menos, pero ya que estamos aquí de una vez por todas, vamos a entrarle de lleno y yo creo que nos vamos a pasar en constelaciones de aquí a que cerremos el año. Eh, Eso no sé cuántas clases nos quedan, pero en junio cerramos. Bueno, entonces, ¿qué más nos dice Hammer? Un paciente puede sufrir esta constelación de los dos hemisferios con constelación esquizofrénica a causa de conflictos con DHS totalmente diferentes. ¿Ok? Bastan dos conflictos de miedo, esto lo sabemos ya de antemano, para que se localicen en hemisferios distintos. Eh, por ejemplo, cuando se tiene un conflicto de susto en el relé laringio, por ejemplo, y además después viene otro y ese va a impactar en la mucosa bronquial. Ahí ya tenemos una constelación, que es una constelación bien interesante. Después lo vamos a ahondar, pero me gustaría decirles ahora algunas cositas. Esa constelación es es la llamada constelación flotante.
¿La han escuchado? La constelación flotante o la constelación... tenía otro nombre. Que es el tipo de constelación cuando el paciente tiene experiencias fuera del cuerpo. Experiencias astrales. Así como estoy flotando sobre mi cama y estoy mirándome mientras duermo, o estoy en la sala del hospital y estoy viendo a los médicos desde arriba y ¿no? Salí del cuerpo y ando volando por los techos de las casas de mis vecinos y ando por ahí. Esa es la constelación flotante, cuando tenemos esos dos hemisferios en ese relé específico vibrando a distinta frecuencia y diferente al ritmo de base. Entonces ahí vamos a tener la constelación flotante ultra hippie. Vamos con a seguir viendo estos distintos factores. Me disculpan el paréntesis, pero en algún momento vamos a llegar a esa constelación y la vamos a desglosar por completo. Me perdí un poco por hablar de hipismo. Bien. Bueno. Con las frecuencias. Las diferentes frecuencias y el 2, 3, 4, 1. Ok. Bueno, entonces al tener esas diferentes frecuencias ficticias con números que hablamos ahora, es donde vamos a tener este desequilibrio. ¿Okay? Ahí ya no va a haber un empate y vamos a entrar en ese tipo de constelación. Bueno, yo les puse ese ejemplo, pero hay muchas más, ¿no? Hay muchísimas constelaciones. Entonces, si la situación hormonal se modifica, también los conflictos se van a experimentar de manera diferente. Esto significa entonces que un mismo suceso se va a desarrollar de manera distinta y que, por ejemplo, en el caso de la menopausia, con virilización de la mujer, ¿se acuerdan que hablamos de la virilización? O sea, que hay una caída en el tema de las hormonas femeninas, y eso Hammer lo describe como que la mujer está virilizada o masculina. Entonces, en esos casos, el conflicto de ser abandonada ya no se va a experimentar como un conflicto sexual femenino de territorio, de no ser poseída, sino que únicamente como un conflicto de territorio, pero con sentido masculino, ¿okay? De la pérdida del territorio. Entonces, entre los modos de reaccionar, femenino y masculino, o en realidad femenino y masculinizado o virilizado, o entre los modos de reaccionar que son masculinos y afeminados, los individuos entonces pueden vivir durante años en un empate hormonal de este tipo, como nos dice Hammer, en el cual entonces ambos conflictos son posibles dependiendo de la fuerza con la que golpee el conflicto. Y por ejemplo, de en qué fase del conflicto ha sufrido la mujer, en qué fase del ciclo ha sufrido la mujer el conflicto. Esto también es importante, porque no vamos a tratar igual a una mujer que recibe un potente DHS en pleno periodo menstrual o ovulando. ¿Ves? Porque va a haber una diferencia muy grande con respecto a la hormonalidad. Entonces, por eso que con el empate hormonal se puede verificar la constelación de los hemisferios, incluso con mucha más facilidad que en un periodo con nivel normal de hormonas sexuales. De hecho, podemos verificar el mismo suceso bien en modo femenino o en modo masculino. Y por consiguiente, por ejemplo, en los diestros, el DHS del primer conflicto activará el lado izquierdo femenino del cerebro. Y el siguiente conflicto del mismo tipo, entonces va a chocar al otro lado. Bueno, Hammer dice también que en cuanto se forma cualquiera de los dos lados, al menos un foco de Hammer en fase activa
va a aparecer ahí entonces la constelación esquizofrénica. ¿Por qué? Porque estamos lateralizados. Hormonalmente estamos lateralizados. Y si nos pega el DHS en el otro hemisferio, inmediatamente constelamos. Inmediatamente. No hay derecho a pataleo. Nos pega y constelamos. Entonces, ¿qué dice Hammer? Que aquí las cosas se ponen más complicadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una mujer que ha sufrido un DHS con conflicto sexual, inmediatamente viene la pérdida de la ovulación durante todo el desarrollo de la fase activa, ¿cierto? Entonces, su producción de estrógeno aquí se va a ver inhibida, pierde la ovulación porque no hay estrógenos. Entonces la ovulación va a comenzar de nuevo solo después de la conflictolisis. En este caso, cuando hay una solución al conflicto sexual. ¿Ok? Que en términos biológicos, dice Hammer, es cuando la mujer vuelve a tener relaciones sexuales. Entonces, sin embargo, dice Hammer, en esta fase activa del conflicto, o sea, la mujer la mujer puede reaccionar masculinamente, ¿pero por qué? Obviamente porque está inhibida de estrógenos. ¿Mm? ¿Ven por qué es importante la relación y calcular cuándo la mujer, en qué momento de su ciclo fue impactada por un DHS? Porque puede, dentro de un ciclo normal, reaccionar de ambas formas. Es una locura. Entonces, según la situación hormonal de inicio, ¿m? Y del grado de inhibición que tenga de los estrógenos, de eso depende la forma en que va a reaccionar una mujer. Entonces, por eso los pacientes con un conflicto sexual activo en el hombre, un conflicto es de territorio, corren continuamente el peligro de reaccionar contralateralmente al sucesivo DHS conflictivo, o sea, al que viene. Tanto a nivel psíquico como a nivel cerebral y orgánico. Y inmediatamente entonces ahí se entra en una constelación esquizofrénica, donde el paciente, biológicamente hablando, se va a encontrar en otra nueva dimensión, en los 3 niveles, psique, cerebro y órgano. Entonces, Hammer le denomina a las constelaciones, le denomina un programa especial, específico, cerebral. Así es como le denomina en alemán a esta situación de constelación. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta el momento? Yo sé que es complicado, por eso también voy lento y apoyándome aquí directamente de lo que dice Hammer, más allá de lo que les digo sobre mis opiniones y algunos ejemplos. Hay que, bueno, insisto, esto es una clase introductoria a lo que va a ser las constelaciones y empezamos por esto, que es el tema hormonal. Antes de meternos en TAC, antes de meternos en los esquemas, antes de cualquier otra cosa, esto es lo que realmente tiene que quedar súper claro. Por eso es algo que tienen que escuchar muchas veces, esta clase. Hay dos... Ok, perdón, quería consultarte, Igor, ¿se escucha? Sí, te escucho. Y si en el caso, en el momento del DHS no tenemos esa información, ¿se puede llegar a ver en un ATAC todo esto? Porque muchas veces por ahí no vamos a tener esa información de en qué momento del ciclo menstrual estamos. Claro, sí, se puede ver en un ATAC, pero también se puede ver de otras formas. Una buena anamnesis para mí, por ejemplo, o sea, desde mi punto de vista, quiero decir, bastaría, ¿no? Una buena anamnesis basta para saber más o menos cuál fue tu reacción y de esa manera, sabiendo si eres zurda o si eres diestra, podríamos entender si actuaste con cuál hemisferio, según la reacción que tuviste. Y obviamente sabiendo de antemano si hay algún tipo de conflicto que involucre, por ejemplo, ese mismo relé, pero en el lado opuesto del cerebro,
a ver si es que con eso podemos determinar una constelación. Si es que estabas constelada en el momento de, o solamente era un asunto de que estaba ligeramente desbalanceado el empate hormonal. Sí se puede ver, ¿no? Sí se puede analizar, se puede conversar, se puede llegar a esa conclusión sin necesariamente un ataque. Ok, gracias. Bueno, hay una cosa bien particular, ¿m? Que Hammer habla con respecto al carácter y habla de la influencia de las hormonas en el carácter. ¿M? Y con esta parte de hormonas y carácter voy a cerrar por hoy la clase, porque les dije que iba a ser densa en información, no larga, pero densa en información. Entonces, y esto también es complicado, así que voy a abordar este tema y luego vamos a cerrar por hoy. Entonces, ¿qué nos dice Hammer respecto a las hormonas y respecto a la modificación del carácter o el tipo de carácter de una persona? ¿Mm? Entonces, Hammer nos dice, ¿qué es el carácter? ¿Y por qué hace esta pregunta? Porque desde un punto de vista, una persona puede describir a una muchacha, lo explica él, como dulce, graciosa, afectuosa y tierna. Puede darle distintos atributos. Y por el contrario, otra persona la puede describir a la misma persona como, dice Hammer a modo de chiste, como la típica suegra en menopausia. ¿Sí? Una suegra mala onda, prepotente, con rostro duro, un semblante grave y con una voz típicamente de mando, ¿no? Entonces, masculinizada totalmente. Entonces, Hammer se pregunta, ¿qué es el carácter y cómo se puede definir el carácter? ¿Mm? Y dice que es difícil definir el carácter desde el punto de vista biológico, ya que le llama a los estudiosos y manipuladores del alma, le llama a los psicólogos, a los psiquiatras, a los teólogos, los filósofos, los políticos y los gurús hippie, ultra mega hippies, al cuadrado, chamanes y toda esta onda, ¿no? Y hasta los periodistas los meten en este mismo saco. Así que si después cuando les pase el texto, para que lo puedan revisar a fondo, les voy a recomendar la lectura, ahí van a poder ver esas cosas. Entonces, ¿qué dice Hammer? Que ninguno de ellos estaría de acuerdo con la versión de Hammer sobre el carácter. Porque, bueno, continúa Hammer, que no se puede evitar valorar a fondo las correlaciones entre el cerebro y las hormonas y meterlas en relación con lo que habitualmente consideramos que es el carácter propiamente tal. ¿Mm? Dice Hammer que el carácter humano está considerado actualmente desde varios puntos de vista, en general, que son puntos de vista morales. ¿Mm? Pero el carácter puede ser inculcado y también reeducado casi siempre. Por ejemplo, Hammer pone el ejemplo del soldado, que es un soldado que es solamente un tipo, un soldado, mata, por ejemplo, a toda una tropa de los enemigos. Entonces a ese soldado todo el mundo lo considera un héroe. Y si pasa el tiempo, ¿no? Hay guerra, está todo bien, y este mismo tipo mata, aunque sea una sola persona, entonces va a ser considerado inmediatamente un asesino. Ya no va a ser el héroe por haber matado a 30 del pelotón enemigo, sino que ahora mata a uno solo y es un asesino. Dice, por ejemplo, Hammer, que los pilotos de los bombarderos que durante la última guerra, noche tras noche, mataron con sus grandes escuadras aéreas miles de mujeres y niños indefensos, que hoy los consideran héroes. De hecho, Hammer relata una historia en donde él mismo, siendo niño, tuvo que esconderse en los refugios antiaéreos.
Y claro, a él no le pareció ningún acto de heroísmo. Y bueno, después remata diciendo que si uno de esos pilotos después asesinara, por ejemplo, a una sola mujer o anciana o a un solo niño, como esos con los que él estaba escondido para no morir, se le consideraría inmediatamente también un asesino despreciable. Y se vuelve a preguntar Hammer, entonces, ¿qué es el carácter? Entonces, una mirada al mundo animal, dice Hammer, que nos puede ayudar. A ver, Hammer aquí en este contexto habla de que si sabemos que los conflictos biológicos y el DHS del hombre y del mamífero se sufren de una manera similar, entonces debemos también admitir honestamente que se pueden comparar las causas y las constelaciones de este tipo de conflicto biológico. Entre estas causas van a estar no solamente el cerebro, sino que también hay que considerar lo que venimos hablando, el tema de las hormonas, o las constelaciones hormonales del momento. Entonces, ligado a eso, dice que es totalmente legítimo poner esta hormona en relación con eso que comúnmente llamamos carácter. Dice que los animales se van a comportar inocentemente según el código de su cerebro. Dice que, por ejemplo, que el león es valiente, o sea, que el león no es valiente cuando ataca a un animal porque tiene hambre, ni es cobarde cuando deja escapar a un animal que pasa cerca de él porque ya está satisfecho. O sea, ahí no podemos enfrentar un tema de carácter con un asunto, con una valoración, digamos, moral. Dice también Hammer, dice, ¿tiene la gallina un carácter cobarde porque escapa revoloteando del hombre o tiene un carácter particularmente valiente porque pica al hombre cuando está muy cerca del nido, por ejemplo? Entonces, son cosas que son interrogantes bastante interesantes que nos plantea para ver más o menos cómo funciona el tema del carácter. Y también se mete con los lobos. Tiene un ejemplo que dice que el lobo, bueno, que tristemente célebre también tiene algunos ejemplos nefastos de los lobos, eso es la verdad, pero este está muy bueno. Dice, por ejemplo, que el lobo propone él, que no tiene un carácter propio, sino que más bien asume su carácter, sobre todo gracias a la posición y función que le toca dentro de la manada. ¿Ok? Es como que uno se pone la camiseta, ¿no? Uno se pone la camiseta con un número y ese número representa una función dentro del equipo. Es más o menos eso es lo que Hammer dice con respecto al rol que le corresponde a cada lobo. Ahora, yo a esto abro un pequeño paréntesis. Y claro, sí, hay roles que cumplir dentro de la manada, pero ¿qué hace que un lobo cumpla ese rol y no otro lobo? Eso no lo explica Hammer. Yo me lo pregunto desde ese punto de vista. Entonces, en función de eso, pienso tal vez por ahí, no necesariamente tiene que ser 100% como está diciendo Hammer, que el rol no hace el carácter, sino que el carácter, desde mi punto de vista, el carácter es el que te califica para un rol. Ustedes sacarán sus conclusiones. Bueno, eso con respecto a la influencia en el caso de los lobos, ¿no? En una manada. A mí me ha tocado muy gratamente poder ver esa situación cuando trabajaba en zoológico, ¿no? A pesar de que animales en cautiverio, pero tienen comportamiento de manada. Y se puede ver ese tipo de cosas, como que los animales van ganando ciertas aptitudes que los califican para un rol específico. No creo 100% que el rol haga el carácter, sino que algo tiene que haber antes. Un chispazo de algo. A ver. Bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí por hoy, porque
la próxima clase vamos a meternos con un científico que hizo hace tiempo atrás unas teorías, ¿m? Que se llama Ernst Kretschmer, que es un alemán que habló con respecto a cómo era, por ejemplo, las formas físicas de cada quien y cómo esa forma física, esa morfología, respecto a raza, respecto a distintas cosas, pueden alterar el carácter. ¿M? Y es importante que lo veamos también antes de meternos de lleno en todo lo que son las constelaciones. Así que por ahora vamos a dejarlo aquí. Y la próxima clase empezamos con este investigador, ¿no? Que tenemos que revisarlo sí o sí para ir entendiendo algunas cosas. Así que bueno, chicos, a revisar la clase, a escucharla todo lo que puedan, una y otra vez. Y bueno, atentos al Classroom, que en el Classroom les voy a poner la lectura, los capítulos, y también les voy a poner algunos artículos para que empiecen a ver generalmente, o sea, en términos de su obra, pero en rasgos generales, lo que dijo Kretschmer, ¿ok? Con respecto a esto, es muy interesante. Chicos, me despido. A ver, voy a mirar primero el coso del chat. Bien. Estuvo intenso en cuanto a contenido. Yo les había dicho, ya les había adelantado eso. Chicos, les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Si tienen dudas al respecto, por favor, cuando suba este video, lo ponen ahí en el mismo YouTube, ¿ok? Para que la duda quede, después que la responda, quede para todos, ¿ok? Para que todos, por ahí todos pueden tener la misma duda y con un solo comentario en YouTube se puede contestar. Así que chicos, un abrazo. Los felicito nuevamente por las exposiciones al grupo 1 y grupo 2. Gracias por la asistencia. La verdad es que estoy muy contento de que tengamos ahora esta forma de hacer las clases, en donde nos podemos escuchar, nos podemos mirar y sobre todo compartir en tiempo real, que es algo que antes no teníamos. Esto me tiene muy contento. Así que bueno, chicos, les mando un abrazo. Cuídense mucho. Bye bye.